martes con este programa. Pero ¿cuál educación? Es un programa que tiene una pretensión muy clara, el de buscar elementos que permitan cambiar de manera radical la visión educativa que prevalece en la mayoría de los procesos que se operan en las escuelas del sistema nacional. Y hoy, 21 de septiembre del año 2021, pues estamos muy orgullosos de contar con la presencia de un gran maestro que hoy en su estado actual ya es jubilado, pero que a lo largo de 40 largos años, Enrique, pues dejaste huella en todos los lugares donde seguramente te desempeñaste, ya como directivo, ya como funcionario, ya como docente, porque tengo entendido que tú eres de origen maestro de normal rural, y pues ahorita seguramente nos vas a dar algunas vivencias de toda esa trayectoria que pues tú tuviste. Pero pues compañeros que radioescuchas que están hoy con nosotros, ¿por qué invitamos al maestro Enrique Rosa Ramírez? Porque aparte de ser un gran amigo, al que tuve la suerte de acompañar en varias vicisitudes de trabajo que compartimos como coordinador regional de desarrollo educativo, cuando todavía se hacía desarrollo educativo. Y Enrique fue uno de los, esto que pretende esa tendencia de sacar más allá del aula. Y bueno, seguramente también Enrique nos irá dando sus pormenores al respecto de todo esto. Más allá de todo ello que fue en su vida profesional, pues es un escritor que ha tenido la pues habilidad, la capacidad de poder, como él le llama, tener ya 3 vástagos, que ahorita nos va a dar a conocer tanto los nombres como la parte sustantiva de esos tres vástagos. Pero hoy en concreto, en este programa, al que un poquito más tarde se suma el maestro Juan Durán, que es, como todos saben, pues uno de los conductores habituales de este programa. Y bueno, Enrique, pues nos vamos a vestir de gala, teniendo a 2 grandes escritores poblanos. Y bueno, ya esperaremos a Juan para que tenga yo, por lo menos para mí, en tanto compañeros de profesión y amigos y escritores poblanos, muy del orgullo de estas tierras que los vio nacer a todos ustedes. Pero bueno, Enrique, hoy vamos a darles a conocer a este tercer vástago que tú has creado y que en la publicidad que distribuimos, pues viene precisamente la portada del libro de cuentos, que se llama, pues déjame contártelos, y ya con ese título tan llamativo, tan invitador, tan estimulante, pues vaya, abre uno el libro y ahorita vamos a tratar de esos cuentos nos han ido dejando. Bienvenido, Enrique, de verdad te agradezco mucho tu presencia. En primer lugar, la invitación, la distinción que tú siempre me has dispensado. Más fuerte tu audio, porque apenas se escucha. Sí, voy a ver. Ve si te pueden componer el micrófono. Pues quiero decirles que Enrique Rosa Ramírez es egresado de una normal rural, de esas que en la
la actualidad, pues están siendo muy castigadas para su subsistencia, y que él en algún momento, en las pláticas que hemos tenido a lo largo de ya muchos años que llevamos de amistad, pues me ha podido contar del cómo era la vida de, en una normal rural, con la característica de permanecer ahí todo el tiempo, ¿no? De ser un albergue, y que cómo se preparan para poder desempeñar el rol de docente que posteriormente tiene. Enrique, además, estudió la normal superior aquí en la ciudad de Puebla, se especializó en literatura, eh, lengua y literaturas españolas. Y bueno, ahorita que tengamos oportunidad de ver cómo maneja el castellano de manera extraordinaria. Es un gran manejador, un gran operador de sinónimos. En una palabra nos dice 3, 4 sinónimos sobre lo que, para describir esa situación. Pero bueno, pues no sé, ya checamos a ver si ya se oye mejor. No, no, Enrique, no se oye nada ahora. No te preocupes. Bueno, Sí, a ver, ahí ya se oye un poco mejor. bueno, Sí, ya, Enrique, adelante. voy a hablar lo más fuerte que yo pueda. Bueno, Felipe, te decía, en primer lugar quiero agradecerte la gentileza, la distinción, toda esa amabilidad que a lo largo de nuestra amistad has mostrado para conmigo y que hoy se ratifica. Me siento muy contento de poder participar en esta actividad en tu canal, muy visto, por cierto, que tiene que ver básicamente con la educación. Y en esta ocasión, aun cuando la plática no tenga que ver directamente con la educación en sí, todo es educativo, definitivamente, todo es educativo. Me preguntabas al principio de mis andanzas por los campos de la educación. Efectivamente, yo soy hijo natural, hijo legítimo, a mucho orgullo, de una normal rural. Desgraciadamente, como tú lo decías muy bien, las normales rurales siempre fueron un modelo que creó, que formó a profesores específicamente para que fueran a trabajar al medio rural. Surgen poquito después de la Revolución Mexicana. Y estudiar en una normal rural sin desdoro de las demás, hay un poquito que fueron creadas para formar estudiantes allí todos los compañeros, pero no nada más entre nosotros, sino también con los profesores. Teníamos grandes campos de sembradíos, sembrábamos maíz, frijol. Yo estudié en la normal rural de Chapla, que pertenece al municipio de Huaquechú, cerca de Atlisco. Y sí, no tuvimos ningún problema al regresar a la montaña. Un profesor rural se curte en la montaña. Y ese para mí es un orgullo. De tal manera que mis inicios dentro del campo educativo fue en la escuela primaria, en donde aprendí mucho más que enseñar. Luego nos pusimos a estudiar algunas otras cosas para acceder a otros
otros niveles educativos, como es el caso de la secundaria, y tuve la dicha de estudiar en ese momento por escuela normal superior de la escuela normal en ese momento, un gran literato, precursor aquí en México de una corriente literaria que se llamó el estridentismo mexicano, directamente relacionado con el dadaísmo europeo. Llegamos a trabajar al nivel secundario y seguimos escalando peldaños, estudiando un poquito más sobre el asunto y pudimos estar frente a los grupos, frente a las aulas de escuelas de maestrías. Ya no llegamos a doctorado porque yo no soy doctor, yo llegué hasta la maestría. Y en pocas palabras, ese es sigo. En lo que se refiere al asunto de las letras, yo como egresado de la Normal Superior de México, donde estudié lengua y literatura, pues salí imbuido de la sabiduría de todos mis maestros y simplemente me volví más técnico, más formado para poder escribir con más coherencia y con mayor calidad, porque debo decirte que desde que yo era niño me crié con mi padre y abuelo, Chema, como lo llamo en mi libro en grado sumo, además de revolucionario zapatista, firmante del Plan de Ayala, a él le debo seguramente la vocación por los libros y por la escritura, porque él también escribió poesía, drama, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, después de tantos años, no me he podido retirar, ni espero hacerlo, de lo que me gusta y me apasiona, que es leer y escribir. Pues bueno, la verdad es que pues eres una biblioteca andante, como aquí nos están diciendo muchos de las personas de los radioescuchas que están ahorita con nosotros en vivo. Por ejemplo, Lau, Flo, el profesor Enrique Rosas, un privilegio verlo. Saludos y bendiciones. María del Rosario, Enrique Cañero Mendoza, saludos. Y y fuerte abrazo al profesor y escritor Enrique Rosas desde Chietla. Olga Catalán manda saludos a mí. En fin, pues ahí estamos en sintonía con todas estas personas que nos están escuchando, a los que les agradecemos indiscutiblemente. Y bueno, Enrique, naciste en el municipio de Chietla. Así es. Tuve la dicha de nacer en un pueblecito risueño, muy tradicional, muy antiguo, que está casi ya en los límites con el estado de Morelos, al sur del estado, muy cerca de Izúcar de Matamoros, que se llama Ahuehuetzingo, lugar de agüehuetes. Hay mucha agua, hay un río por ahí, el río Nejapa, y de ahí viene el nombre. Ahí tuve la dicha de nacer hace ya muchos años. Como todos sabemos, pues es una tierra pues muy especial, el inicio de la Mixteca, de la región Mixteca en el país, y pues ha dado en todas las etapas de la historia de nuestro México, pues muchas muy buenas personas para empezar, y lógicamente también contribuciones a lo que son las bellas artes, a lo que es la sociedad en términos generales. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de Ahuehuetzingo? Yo sé o por lo menos en cuanto a los cuentos que leí déjame contártelos,
pareciera que ahí Ahuehuetzingo es el escenario fuente de la mayoría de tus cuentos, ¿no, Enrique? Estás en lo correcto. Ahuehuetzingo es un pueblo de tradiciones, un pueblo pequeño, pero lleno de grandes tradiciones. Celebraciones como por ejemplo la del 2 de febrero, Día de la Candelaria, que se sigue celebrando. Pero hay otras festividades que en ninguna parte de la República, estoy seguro, se llevan a cabo. Como por ejemplo el 15 de agosto, el Día de las Viudas. Es una fiesta que las viudas del pueblo organizan en honor de la Virgen de la Concepción y que es muy visitada, muy respetada, muy bonita. Y yo creo que es una de las aportaciones culturales de mi pueblo para el resto de la República Mexicana. La fiesta de las viudas. Es una fiesta en donde se amalgaman lo civil, las autoridades, con lo religioso, pero eso es muy común, no es mal visto. Las fiestas se prolongan por horas y por días y siempre tienen un final feliz. Yo podría hablar muy detalladamente de esa fiesta, pero pues el tiempo no nos daría. Otra tradición muy de Ahuehuetzingo es la fiesta de los perros de agua, que se lleva a cabo en el mes de mayo. Los perros de agua son animales que existen precisamente, pero en una alegoría muy ad hoc. Los perros de agua que se celebran en el mes de mayo son jóvenes que se visten de una manera tan especial que parecen caníbales. Se hacen vestidos con la papatla del árbol del plátano y unos penachos del sauce, que hay mucho ahí en Ahuehuetzingo. Y el mero día que se celebra, los perros de agua van hacia la trinchera a abrir el agua del canal para que nuevamente riegue al pueblo, porque durante varios días se cierra ese canal para que se limpien las acequias, los apancles, los canales. Y ese día van los perros de agua, abren las compuertas y se inunda el pueblo. Y entonces los perros de agua, al son de la música del viento, vienen bailando por las calles. La gente se arremolina en derredor y ellos mojan a la gente, mucho. Y bueno, como tú dices, efectivamente, todos los personajes, si tú te habrás dado cuenta, la mayor parte de los cuentos tienen nombres de persona. Tienen nombre de persona. Solamente los últimos tienen otro nombre. Todos esos personajes que yo recreo en mis cuentos existieron en la realidad. Desde que yo era niño los empecé a visualizar. Y entonces seguimos de alguna manera las andanzas de esas personas y con el tiempo yo creé alrededor de ellos una especie como de misticismo, pero salido de una realidad. Por ejemplo, el primer cuento, que es de Nazario. Nazario es un carbonero que existió en aquel momento cuando yo era niño. Él surtía a todo el pueblo exactamente como lo dice el pueblo. Vivía en el cerro. Don Malaco, le decíamos, yo le puse Nazario. Y así todos los cuentos que algunos parecen ser muy fuera de la realidad y hasta diabólicos, eso tiene que ver con la tradición de los pueblos. En los pueblos hay tradiciones de nahuales, de demonios, de vampiros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo escuchaba de niño todas esas narraciones
Y yo veía a los personajes, y esos son los que yo recreaba. Obviamente, los nombres no corresponden exactamente al nombre original de la persona, por razones obvias, pero el 50% de los hechos que ahí se narran en cada uno de los cuentos, pues en realidad ya el resto del cuento me corresponde a mí, porque un cuento tiene que estar envuelto también en un poco de fantasía. Entonces, de ahí es donde salen todos mis cuentos, justamente de personajes del pueblo. Muy bien, Enrique, me comentabas que tienes otros dos libros. ¿Nos quieres mencionar más o menos de qué tratan? Otros dos que, perdón, no escuché bien. Libros, otros dos libros publicados. Efectivamente, efectivamente. El anterior, déjame contártelos, lo conoce mucha gente y tuve el honor de presentarlo en el espacio 14 que me facilitó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año de 2015. Ese trabajo que se llama Los polvos del camino, Memorias, es un trabajo que yo prácticamente desde que inicié mi trabajo docente, que duró 40 años, fue un sueño que yo vine acariciando. Yo me hice la idea de que cuando me retirara del servicio activo, yo tendría que hacer mis memorias. No para lucirme, porque a quién le pueden importar mis memorias y lo que yo haya hecho, ¿no? Más bien como una satisfacción y quizás los amigos más cercanos o los familiares pues se enteraran de lo que uno hubiera hecho en la vida. Aquí viene a mi memoria una anécdota que vivimos algunos de nosotros en la Escuela Normal Superior de México. Había un profesor sabio, como todos los maestros de la Normal Superior, cuyo nombre era Modesto Sánchez. Todos lo respetábamos. Yo iba a escuchar su clase desde la ventana porque no estaba dentro de mi especialidad, pero sí iba yo a escuchar. Era un hombre políticamente muy aguerrido. No digo ni de izquierda ni de derecha, muy aguerrido, ¿no? Sabía todas las cosas del mundo. Y en una ocasión, un alumno le preguntó, oiga, maestro Modesto, ¿por qué usted, siendo tan sabio, no ha escrito ningún libro? Y él, socarronamente, con una risa, pues, entre burlona y sarcástica, dijo, por una sencilla razón, porque no quiero dejar evidencia a las generaciones que vienen tras de mí de lo estúpido que fui. Lo dijo con otra palabra, pero así lo dijo. Entonces, pues a lo mejor yo en un principio quise seguir su camino, pero finalmente rompí y preferí ser lo que él no quiso ser porque yo sí escribí mis memorias. Ahí están, los polvos del camino. Quiero decirte también, Felipe, que escribir los polvos del camino me llevó algo así como unos 4 años y medio. El mismo tiempo que me llevó a escribir, déjame contártelos. Pero aquí yo te comento que, aun cuando son casi 95 páginas, no llegan ni a 100, 22 cuentecitos, me costó mucho más trabajo escribir los cuentos que lo que iba a escribir. Solamente le fui dando forma, cómo expresarlo, cómo contarlo para hacerlo ameno. Y déjame contarlos, ¿no? Ahí tuve que poner más entusiasmo y más imaginación para contar un cuento. Y comprobé que escribir cuentos es quizá más difícil que escribir novelas, porque en los cuentos solamente manejas uno o dos personajes, y en las novelas manejas muchos personajes que se van ayudando. Unos personajes, tú tienes una historia, y hay que saber contarla.
puede hacer de una cucaracha o de un piojo o de una pulga Sí, un gran sí, sí. personaje. Es un gran personaje y atrapas al lector. Fíjate, y sí es cierto. Entonces, también recuerdo otra anécdota que contaba el buen Gabo, uno de los escritores a los que yo admiro y que obviamente ha influido mucho en mí, en mi forma de escribir, en mi estilo. Hablaba de uno de sus primeros libros, una de sus primeras novelas, El coronel no tiene quien le escriba, Ujú, uno de sus ujú. primeros libros que escribió Gabo. Sí, Y sí, sí. entonces él decía, con esa forma tan peculiar que tenía de contar, que se pasó medio año, ya había escribió la novela y llegó al final, pero le faltaba una sola, dos, una, para ponerla al final de su novela. Dice, y no hallaba yo esa palabra que se adecuara a lo que yo quería. Entonces pasó un mes, buscaba yo 50, no, no, ninguna de estas me gusta. Entonces se pasó 6 meses y por fin, dice, una mañana me desperté con la palabra aquí y la anoté antes de que se olvidara y la puse en mi novela. ¿Y saben cuál es esa última palabra? Mierdas. Y termina la novela de El coronel no tiene quien escriba. Y sí, efectivamente. Entonces, me costó más trabajo escribir, déjenme contártelos, 7, lo tuve un rato por ahí descansando, después ya lo registré y por fin me decidí a publicarlo después de haberlo revisado como 50 veces cada uno y dije, ya lo voy a parar porque voy a acabar echándolos a perder, mejor como que se queden. Ahora, ¿por qué déjame contártelos? Tú no me lo has preguntado, pero si me permites, yo te No, lo adelante, digo. adelante. Sí, ¿Sí? adelante. Este, ¿Por qué? Déjame contártelos. ¿Por qué blanco y negro? La página Ujú. que también tiene su Sí, aquí lo significado. ponemos. Sí, exactamente. Porque tiene que ver con, con la lectura y tiene que ver con la escasa lectura que nosotros los mexicanos ponemos en práctica. Ujú. Somos uno de los países que tiene menos lectores. Esa era Yo, una de las preguntas que iba yo, bueno, que tengo aquí anotadas para poder hacerles, pero adelante, adelante. sí. Mm. Eh, entonces, yo siempre he dicho, básica, la verdad, se ha dicho. Sí, 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 tienes razón. Entonces, hay que rogar, hay que suplicar, hay que pedir, oye, dame chance de que te lea yo este cuento, ¿no? Entonces, se me ocurrió esta frase, déjame contártelo. Y además, con signos de admiración, más vehemencia, déjame contártelos, por favor, Sí, escúchame. sí. Ahora, ¿por qué blanco y negro? Hay una frase que tú conoces y que todo el mundo conoce. Cuando platicamos, le decimos a alguien, te voy a contar esto en blanco y negro. O Ujú, sea, tal ujú. cual, sin Sí, ponerle colores, ni mentiras, ni nada. Te lo voy a decir al desnudo, en blanco y negro. Por eso también. ¿Y por qué en blanco y negro? Porque el contenido de los cuentos están narrados en blanco y negro, puesto que estoy tratando de pintar el México profundo de los pueblos que hasta hoy sigue perviviendo en esas regiones. El México profundo, el México de la pobreza, el México de la tristeza, el México de las situaciones injustas, y por eso es que lo cuento así descarnadamente. Hay unos cuentos muy descarnados que están sí, en blanco y negro. Esas son algunas de las características por las cuales, no, y además estoy orgullosísimo porque el diseño de la portada lo hizo nada más y nada menos que uno de mis nietos mira, que estudia comunicación y también diseño. perfecto. Enrique, vamos a irnos a el corte, que este programa está dividido en dos partes. Nos vamos al corte y ya al segundo ya está Juan, ya nos mandó
a decir que va a entrar. Quiero comentarte para que tú lo platiques con las personas que invitaste para ver este programa, que dice el ingeniero, tenemos algunos problemas de carácter técnico, recepción de internet allá en la cabina, y no está transmitiéndose el programa, pero que posteriormente el ingeniero nos va a hacer favor de subir a Radio Tepeaca el link correspondiente para que ahí podamos tenerlo al 100%. Entonces, yo ahorita te mando al WhatsApp el link que nos envíe Jesús para que podamos entrar en esta segunda parte. ¿Te parece? Pues entonces, Inge, regresamos para este programa que hoy tiene la enorme dicha de presentar un libro para leer, porque de verdad está para leerse, para gozar. Enrique, ya lo escuchamos, pues y así como habla, escribe. Es un tipo que tiene una memoria extraordinaria y un léxico bastante amplio como para poder no solamente saber de las historias, de los cuentos, sino aprender muchas palabras nuevas que ahí están en nuestro castellano, pero que por alguna circunstancia no se utilizan tan frecuentemente. Entonces, regresamos en unos momentos. Adelante, Inge. Acumuladores y tornillos Habs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Habs, radiotepeaca.com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando te acercas me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com.
Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 22 31 13 22 37. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Están las 4. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como Tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radiotepeaca.com. Bueno, ya estamos nuevamente en esta segunda parte de este programa, pero con educación a través de Radio Tepeaca. Quiero volver a ratificar, por desgracia, el internet allá en la cabina donde está el ingeniero Huerta está fallando y no está transmitiéndose en vivo el programa, pero vamos a pedirle al ingeniero que hoy mismo ojalá nos pueda hacer el favor de subir el video para que quienes posteriormente tengan a bien verlo, pues adelante. Como ya vemos en pantalla, se encuentra con nosotros nuestro compañero, el maestro Juan Durán Martínez, a quien tengo el gusto de presentar a Enrique Rosa Ramírez. Juan, ya te había platicado, pues un maestro jubilado que hoy nos honra con su presencia. Y Enrique, pues el maestro Juan Durán. Y quiero comentarles que de manera coincidente ambos pues nacen en la parte del estado de Puebla que conocemos como Mixteca. Tú, Enrique, en Ahuehuetzingo, como ya nos dijiste, en el municipio de Chiatla, y Juan en Acatlán. Y por lo tanto, esta ocasión, pues tenemos a dos ilustres mixtecos, grandes maestros, grandes personas y lógicamente grandes escritores. Por eso, híjole, mano, me siento hasta como un cero a la izquierda al respecto de todos ustedes, pero aprendiendo, indiscutiblemente aprendiendo. Y Juan, estábamos platicando acerca de el asunto del problema de lectura en nuestro país. Y fíjate que Enrique, pues, hace una muy buena similitud y razón, dice, del por qué no se lee tan frecuentemente en nuestro país. Y dice que, bueno, pues por desgracia, la lectura no está incluida en la canasta básica. Y yo creo que tiene mucha razón. Si quizás estuviera incluida ahí en la canasta básica, pues buscaríamos la manera de... Aunque quiero decirte, Enrique, que muchos de los libros que se publican y que llegan a las manos de la gente lo utilizan para todo, menos para leerlos, ¿eh? Es algo que, por desgracia, tenemos ahí como pendiente. Pero, dada esta circunstancia de escritores tan sabedores de lo que es el contexto donde se desarrollan sus escritos, yo quiero comentarte, Enrique, que Juan, que como también seguramente tú viste, y también coincidentemente es muy frecuente el que los libros o los cuentos o las historias que ustedes narran se den en ambientes de pobreza, como que ustedes son aficionados a los personajes con esa característica. ¿Hay alguna razón en especial? ¿A quién preguntas? Enrique. Bueno, pues probablemente en mi caso sí, porque cuando no vivía en la inopia, vivíamos muy modestamente con mis padres abuelos, sí me di cuenta de todas las carencias
de todas las situaciones que vivían las personas humildes en mi pueblo, los campesinos, los arrieros, los carboneros, etc. Lo que decía yo hace un momento, el México profundo. Y eso, aunque en ese momento no lo sopesaba por mi juventud y por mi niñez, yo lo empecé a ver. Hasta después, ya cuando uno empezó a tener más capacidad de discernimiento, uno empezó a ver, unos viven, y seguramente eso fue lo que me llevó de alguna manera a escribir este tipo de narraciones. Juan, ¿son más ricos los personajes envueltos en pobreza? No precisamente, Felipe. Lo que creo, y otra vez buenas tardes, Felipe, buenas tardes, maestro Enrique, buenas tardes a todo el público que oigo que dices que nos va a ver quizás un poquito más tarde. No precisamente, Felipe, pero yo creo que por nuestra labor y por el origen de donde procedemos, lo que más hemos visto es precisamente este ambiente. Yo cómo puedo escribir la vida de un potentado si nunca he estado cerca siquiera de uno de ellos, ni mucho menos he palpado lo que siente, lo que piensa, cuáles son sus actitudes o cuál es el sentir de los que lo rodean. ¿Cómo puedo escribir de ellos? Tendría que ser meramente la pura imaginación o la ficción. En la mayoría de los cuentos que yo describo historias reales, pero de las que me ha tocado vivir de cerca. Entonces, es el ambiente con el que uno nace y se ha venido de manera cotidiana teniendo una relación muy cercana. Por eso es que se da quizás esto que tú dices, Felipe. Bueno, Enrique, te queremos comentar que una de los propósitos de este programa, pues es indiscutiblemente fomentar la lectura, ¿no? Fomentar el gusto por el querer saber y ya una vez teniendo la información, manipularla hacia lo que te conviene. Creo que también existe ese enorme riesgo de toda la información que se proporciona o que corre y llena las redes sociales, pero que en muchos de los casos no tienen mucha sustancia. Entonces, hoy, si ya el problema de leer es bastante serio, pues nos encontramos con otro espectro que indiscutiblemente va a obstaculizar más esto. Pero los libros que, por ejemplo, en este Déjame contártelo, de verdad que está muy, muy ameno y creo que tiene los elementos para habituar al estudiante, a ese jovencito de secundaria, a ese jovencito de bachillerato, a los muchachos, a los niños, niñas que están a mitad de primaria, porque los escenarios son fáciles de imaginar, son personajes que seguramente abriendo la puerta de la casa uno se puede encontrar con ellos, en fin, muy, muy comunes. ¿Creen ustedes que este tipo de fomentar la lectura entre las bases infantiles y juveniles tendría que ser una línea de acción del sistema educativo mexicano? Porque creo que no es suficiente que esté en la currícula tantas horas de español si al final de cuentas pues salimos licenciados pero con grandes faltas de ortografía y grandes problemas de redacción, ¿no? ¿Qué piensan, Enrique? Es un problema que venimos arrastrando desde siempre. Y un problema que, por desgracia, o por lo que sea, también permea aún en el gremio docente. Porque, bueno, quizás voy a darle patadas al pesebre porque yo soy docente, ¿no? Pero también hay que reconocer cuál es una realidad para poder atacarla. Yo he convivido con gente
que tiene una gran cultura, como también gente que escasamente ha leído un libro. Yo lo veía cuando di clase superior precisamente en el área de literatura. Les preguntaba por los libros que habían leído y lo único que me daban a conocer eran los títulos. Entonces, imagínense ustedes un profesor de literatura que no conozca, ya no el Quijote, ya no la Divina Comedia, algunas obras más sencillas, ¿no? Más sencillas. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Entonces, ahí se hace más compleja la situación y se pone una reflexión muy profunda para ver cómo podemos buscar un mecanismo que detone el gusto por la lectura. Eso es lo que te puedo contestar. Bien, Juan, ¿tú qué piensas? Yo creo que el tema de la lectura es un todo. Tiene que ver con una parte, sí, de lo que se trabaja en las escuelas, pero también tiene que ver sobre la formación cotidiana dentro de la familia. Para la familia no es prioridad ni el libro ni la lectura. Tienen otras prioridades dentro del esquema en el que ellos se desenvuelven. Y si para la familia no es prioritario el asunto de tener un libro, de abrir un libro, de leer, es evidente que los niños también van a tener esa visión para nosotros equivocada y que para ellos es perfectamente válida de decir la lectura no es lo importante en este contexto donde nos estamos desarrollando. Los niños aprenden lo que ven. Y si en la familia no existe el hábito de la lectura, difícilmente lo van a adquirir en la escuela por muy fregón que sea el maestro que tengan enfrente. Entonces, creo que si lo vemos desde esta forma, desde esta perspectiva, el asunto de la lectura es mucho más complejo de lo que uno cree. Usual o de manera cotidiana, la sociedad le echa la culpa a la escuela diciendo, oye, pues ¿qué hacen? Porque los niños no adquieren el hábito de la lectura, a pesar de que cuando se instauró casi de manera más formal que se debería de leer en México en las escuelas, no ha habido avances sustanciales según la UNESCO. Y entonces viene la pregunta obligada, bueno, y si no hay avances sustanciales, ¿qué es lo que carambas está pasando? Pues es que la sociedad mexicana tiene otro tipo de prioridades. Y tenemos que aceptarlo. Y la escuela lo tiene que vislumbrar desde esa perspectiva. Ahora, otra de las cosas que he dicho y que lo sigo repitiendo, es posible también que de manera equivocada las escuelas impongan lecturas a los niños que a la larga les resultan tediosas y las odian. La lectura tiene que ser pasión, tiene que ser cariño. Eso es lo que debe de sentir el estudiante por la lectura. Bien decía el maestro, los maestros tampoco tenemos o tienen el hábito de la lectura. ¿Cómo puedes pedirle a un maestro que en años no ha leído un libro? ¿Cómo puedes, y que es de manera muy alarmante este ejemplo, cómo puedes pedirle a un maestro que no es adicto a la lectura que haga adicto a un alumno a la lectura? ¿Cómo puedes pedirle eso? No se puede. Entonces, yo creo que es un problema más global que abarca o que se ve desde varias aristas, Felipe, y que a lo mejor en este breve espacio que tenemos de discusión no alcanzaría el tiempo para dilucidar qué es lo que está pasando en el caso de México con el tema de la lectura, pero concluyo. La UNESCO dice que desde el 92 para acá, que más o menos se hizo más formal el asunto de la lectura en las escuelas, no ha habido avances sustanciales. Caso contrario de Argentina o Chile. Pero aquí el promedio de libros leídos por habitante al año es bajísimo. Es quizás uno de los indicadores, a lo mejor no el único, pero es un indicador que refleja lo que está sucediendo en esta sociedad, Felipe. Y si el problema, si es grave el problema de la lectura, pues imagínense el problema de la producción de saberes. Sí, porque yo siento que el ingreso que percibe un escritor, pues no le permite
para que se dedique al 100% a escribir. Tiene que ser, como en el caso, me supongo, de ustedes, más bien un hobby, un reto, como lo comentabas, Enrique, al respecto de lo que escribiste con tus memorias, ¿no? Y es más esa la tendencia, porque no se produce nada, no se produce nada en cuanto a la oportunidad que pudieran tener los chicos para poder escribir. Por eso, tú sabes. Felipe, déjame la interrupción un poquito distinto a lo que comentas, pero que tiene que ver con eso de que si es negocio o no la lectura. Te lo digo por experiencia propia. En mi caso, en un principio muy emocionado cuando empecé a publicar, dije, bueno, pues voy a mandar mis trabajos a los diferentes concursos nacionales e internacionales que existen sobre literatura. Al final, alguien metido en el medio me dijo, mira, no vas a ganar así, tienes que buscarte un representante, alguien que cabildee el que si te dan el premio activo no, pero pues ese representante gana dinero, le tienes que pagar, y a su vez el representante seguramente tiene que pagar en otros lados para que te asignen el premio. Dije, será quizás la puerta para algunos, pero en mi caso como que no soy adicto a la corrupción, entonces dije muchas gracias y dejé de creer que los concursos podían ser una ventana donde te llegaran a entregar un reconocimiento por tu talento. Pues bueno, muchas cosas deja de hacer el Estado, porque esta es una responsabilidad del mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Enrique? Yo quiero comentar algo a propósito de lo que estamos aquí discutiendo, analizando, y que tiene que ver con la lectura. Ha habido gentes muy destacadísimas, yo diría, ocupando la Secretaría de Educación Pública. Muchos, con excepción de algunos últimos, que no sabían ni leer, precisamente, ¿no? Cito el caso de José Vasconcelos, el creador de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Él, en lo personal, fue un hombre erudito, un gran escritor, un gran pensador, un gran filósofo, un mal político, por supuesto. Cuando él ocupó la Secretaría de Educación Pública en el 21, que se creó, impulsó, entre otras cosas, ¿cómo se les llama? Las misiones culturales, y mandó a hacer una gran edición de libros clásicos de la literatura, clásicos, y los mandó a las comunidades rurales. Pero si en ese entonces todavía existía un gran analfabetismo, yo creo que le faltó a la señora Vasconcelos conocer un poquito más México de abajo para poder haber hecho ese gran programa. En sí mismo no era malo, pero yo creo que no era el momento para eso. Quizás ese ejemplo quepa en este momento en que estamos nosotros discutiendo el problema de por qué no se lee. En ese entonces no se leía porque no sabía leer, no se sabía leer ni escribir. Hoy el 90% lo sabe hacer, pero aún así lo lee. Pues ahora sí que sí, yo recuerdo, Juan, que cuando estaba la campaña y posteriormente cuando ya había sido electo el actual presidente de México, Paco Ignacio Taibo II expresó públicamente que él iba a ser el director del Fondo Económico. De Cultura Económica, creo, algo así. Exactamente, exacto. Y que iba a retomar la estrategia de Vasconcelos de publicar libros para regalarlos y hacer que en los zócalos de las pequeñas ciudades se leyera el día en el que se sale, pues la población sale al zócalo y empieza a dar de vueltas allí.
Y bueno, no sé qué cosa es lo que haya pasado, pero pues ya va a la mitad del sexenio y no se ve nada al respecto. ¿O tú sabes algo? No, en lo absoluto, Felipe. Seguramente tuvieron que ver que el presupuesto no alcanzaba y había otras prioridades más grandes que la lectura. Sí, seguramente eso es lo que ha pasado. Pero bueno, volvamos a lo que es el libro. Enrique, todos tus libros tienen, como bien dices, el nombre de un personaje. A veces quizás reales, en otras fantasiosos. De todos estos 22 libros que contiene tu libro, déjenme contarles, ¿cuál es el que más te llenó? Buena pregunta. Obviamente me gustaron todos. Yo escribí como 40 cuentos. Me quedé con 22. Y todavía, en los 22, hay unos que tu corazón prefiere más. Los 3 primeros. Pero si me dices, a mí me gustó más el primero, el de Nazario. Tiene para mí una característica narrativa que a lo mejor se acerca a los pinceles, es decir, siento yo, y no porque yo lo diga, que pinto con palabras el paisaje en donde Nazario se desenvuelve, cuando está allá en el cerro, en las noches, cuando platica con su soledad, en las noches, cuando los recuerdos que le quedan son parte de su alimento. Y me encanta cuando descubre en el follaje de un árbol unos ojos con los cuales hace una especie como de reto, le sostiene la mirada a un búho. Sí. Y entonces, ese silencio, porque también no utilizar muchas palabras, también se dicen cosas, como en el caso de Juan Rulfo, por ejemplo, en sus cuentos, Lubina, por ejemplo, se escuchaba el cuento, sopla el viento en Lubina. O sea, se lleva a la práctica, escucha unos ruidos, suspiros, lágrimas con las palabras. No sé si he logrado explicar. Ese para mí sería el más completo. Correcto. Juan Enrique, creo que Felipe ya se está acabando el tiempo, ¿no? Sí, mira, yo les pido de manera muy atenta, me disculpen, me tengo que salir, ya sabes cómo es este asunto de... Felipe, ¿pero a qué horas termina el programa? Pues como 4:05, 4:10, ¿no? Okay. No creo que tengamos mayor problema con Jesús. Los dejo y doy una disculpa pública por pues, este compromiso que se me entabló y pues no puedo evitarlo, ¿no? Sí, okay. Un gusto. Juan, un abrazo. Enrique, mis respetos y mi saludo fraterno. Gracias, Felipe. Igualmente un abrazo. Gracias. Pues, maestro Enrique, no sé si quiera concluir lo que estaba usted comentando a partir de la pregunta del maestro Felipe. Sí, me preguntó cuáles eran mis cuentos favoritos. Yo ya expliqué por qué. Ya lo comentó Nazario. Sí. Nazario es quizás el cuento que más le gusta. Así es. Creo para mi gusto es el mejor logrado. Muy bien. Yo creo que tiene usted razón. A pesar de que todos los cuentos que uno hace, pudiera uno pensar que están dentro de nuestra predilección, siempre habrá alguno que nos gusta un poquito más. Siempre hay alguno con el que se identifica uno más, porque siente uno que quedó quizás mejor, perfecto. Y bueno, pues en lo personal me da mucho gusto conocerle, maestro Enrique. Quiero preguntarle,
sus libros los comercializa, y no sé si más antes, yo entré tarde al programa, no sé cuántos libros ha publicado, ¿los comercializa, maestro? Los comercializo a nivel local, a nivel de amigos. Okay. Una vez intenté, con el anterior, que son mis memorias, y creo que le envié un ejemplar. Sí, también, sí. Me acerqué a algunas librerías aquí en Puebla, pero me decepcioné. En primer lugar, por la forma como lo reciben a uno. Yo soy fulano de tal y mire, se trata de esto. Ahí mirándote debajo por encima del hombro. Sí, se lo podemos vender. Claro que sí, lo podemos poner en los estantes. Pero únicamente le vamos a dar el 20% de la venta de los libros. Y entonces, di las gracias. No me enojé, pero di las gracias. Claro. No es posible. Si yo soy el creador de las ideas. Así es. También las librerías tienen por ahí situaciones de negocios, entiende uno. Espero. Pero creo que hay mucha injusticia en este sentido. Sí, estoy de acuerdo. Las hemos vivido. Maestro Enrique, espero los amigos del programa no nos censuren. Este libro, el que me hizo favor de obsequiarme, que me parece excelente, si lo comercializara, ¿cuánto sería el costo? Se lo pregunto porque en el caso nuestro, aquí en la sierra, yo trabajo en la sierra, luego hacemos propuestas de algunos libros para que se lean en las escuelas. Y si usted me lo permite, haríamos por ahí alguna propuesta, pero necesito saber cuando menos el costo del libro para los estudiantes. El costo mínimo es de 100 pesos, no se puede dar a menos. 100 pesos. 100 pesos. Accesible para todos los bolsillos. Ok, muy bien. Pues maestro, si me lo permite, con gusto lo presento aquí en alguna reunión de consejo técnico con supervisores escolares y seguramente habrá algunos interesados en conocer más de cerca el material, maestro Enrique. ¿Cómo no? Me da mucho gusto y se lo agradezco, maestro. ¿Cuántos libros ha publicado? Tres. El primero, hace ya muchísimos años, fue de poesía. Empecé escribiendo poesía. Ok. Sentía yo que tenía más habilidad para el verso. Yo escribía desde niño. Escribí calaveras y todo tipo de cosas. Me mofaba yo de mis compañeritos y de mis maestros y de todo el mundo. Y ahí están las evidencias, ¿no? Ya con el tiempo, después de haber estudiado literatura, pues uno va entendiendo otras cosas, otras formas de decirlo, de decir lo que uno quiere decir. Entonces me aventuré por la narrativa. He escrito también artículos de difusión en la Universidad Tecnológica, escribía yo sobre educación, etc. Pero literatura en sí, solamente 3 libros. El primer libro de poesía se llamó La razón de mi cuerpo. Una colección de poemas eróticos, pero muy finos. La razón de mi cuerpo, luego vino Los polvos del camino, mis memorias, y últimamente Déjame contártelos, que es el libro que estamos presentando hoy. ¿Qué le ha dejado más satisfacción, la prosa o la lírica? No puedo yo decir que la prosa o que la lírica me haya dejado más satisfacción. Cuando yo escribo, independientemente de lo que yo escriba, implica para mí una gran satisfacción, porque yo disfruto lo que estoy escribiendo. Disfruto cuando esta frase no me gustó, la borro y pongo otra. Eso para mí es un alimento espiritual. Escribir. Es decir, yo lo que quiero es escribir, sea verso, sea prosa, sea ensayo, sea artículo, etc. Me gusta escribir. Amo la escritura y amo la lectura. En cada obra podríamos decir que se va quedando un cachito de nuestra alma. Seguramente sí. Seguramente sí. Y de hecho así es. Porque pues eso ya se queda. Hay una frase latina que yo pongo en la cuarta de forros de mi libro que dice: verba volant, scripta manem.
Las palabras vuelan, los escritos permanecen. Las palabras se las lleva el viento, las palabras cambian, el lenguaje cambia de un día para otro, pero la escritura se queda para siempre ahí. Entonces, lo que escribimos ahora va a ser el reflejo para los jóvenes de una época que ya no vivieron, porque lo que van a conocer a través del arte de la palabra, como lo llamaba mi gran maestro Arqueles Vela sobre la tierra. Yo fui alumno de él, el maestro Arqueles Vela, el escritor, representante del estriatismo mexicano aquí, junto con Luis Azubide y algunos otros. Maestro Enrique. Él era director de la Escuela Más Superior de México cuando yo estudié allá. Ah, muy bien. Sí. Oiga, de las últimas preguntas, porque creo que el programa se está terminando. ¿Qué errores podría usted señalar que cometen los maestros de manera cotidiana al trabajar la literatura con sus niños? Qué barbaridad. A veces, y me voy a incluir, hay veces que no cometemos errores, maestro. Cuando enseñamos literatura, cometemos horrores. Lo digo por mí, no es posible que, por ejemplo, a un niño de primero secundaria le digamos, lee El Quijote. Bueno, primero tú léelo, maestro, con todo respeto, ¿no? Por claro. Unos 2 capitulitos, y mucho menos en la lengua original, lenguaje del siglo XVI, en donde el castellano aún no acababa de ser castellano, estaba en transición de latín al castellano, y así está escrito el Quijote. Entonces, alguien, no sé si usted lo decía, matamos a nuestros alumnos con eso, en lugar de que los hagamos seres sensibles que amen la literatura, nosotros colaboramos para que la odien. Entonces, claro. Ese es uno de los grandes horrores que cometemos, ¿no? Para mí. Sí, sí, y hace un rato, de alguna forma, yo comentaba eso, que finalmente lo peor que le puede pasar a un alumno es que de manera cotidiana le impongan lecturas que no está de acuerdo él en leer. Y sin embargo es una práctica común en muchas de nosotras. Yo creo que también, fíjese, estaba viendo, y usted lo sabe perfectamente, maestro, que en el caso del cuento que no aparecen, llamémosle, en los manuales de la Secretaría de Educación Pública, cuando le dicen al maestro, ¿sabes qué? Trabaja el cuento X con los niños, o que los niños construyan un cuento. Repito, la creación de un cuento tiene ciertas reglas no escritas, no visibles en una obra, pero que sin embargo la misma Secretaría de Educación omite decírselas al maestro. Y entonces los maestros, muchos de ellos de manera un poco superficial, pues solamente le dicen al niño, escribe una historia y ya es un cuento. Y no es así. Y los maestros se quedan con la idea de que implementada la actividad, y el niño se queda de manera errónea con la idea de que ya construyó un cuento cuando no lo hizo. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y eso ratifica lo que yo acabo de comentar hace un momento, ¿no? Yo no me considero escritor, más bien como decía Vargas Llosa en una de sus novelas que se llama La tía Julia y el escribidor. Yo no soy escritor, soy escribidor, ¿no? Para mí, escribir un cuento implica mucho mayor esfuerzo que escribir una novela, para mí, porque aun cuando los dos pertenecen al género narrativo, pero la característica principal del cuento es que se trabaja con pocos personajes, a veces con un personaje o con dos, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos dos personajes para que la historia tenga interés? En una novela no, porque hay personajes nucleares, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera, y entre muchos se van ayudando a que ellos realizando sus actividades. En cambio,
además corto. Sí, claro. ¿Qué decir del cuento? ¿Qué decir? El cuento de Nazario es un solo personaje, uno. Sí, creo que está bien hecho y sí me costó trabajo. Entonces, necesitamos meternos más a fondo, con amor y con seriedad, para que podamos nosotros trabajar con nuestros estudiantes el aspecto de nuestra lengua, que no es español, es castellano. Es correcto. No es español. Porque en España hay varias lenguas que son oficiales. El catalán, el gallego portugués, etc. Y el castellano. Entonces nosotros hablamos castellano, aunque allá no les guste mucho. Claro, ¿no? Muy bien. Maestro Enrique, creo que ya... de la palabra como... Perfecto. Sí. Gracias, maestro Enrique. Creo que se acabó el tiempo. Sí, ¿Algo con que quisiera usted concluir este programa, maestro Enrique? Que ojalá nos... las letras, por el arte de la palabra. Que el lenguaje es el mejor invento del hombre. La palabra es el mejor invento del hombre. Porque con la palabra se abren y se cierran las llaves de cualquier corazón. Eso es. Muy bien, pues le agradecemos infinitamente, maestro Enrique, su aportación en este programa. Me quedo con el material que usted me hizo amablemente llegar. Le prometo también lo que le dije de promoverlo en algunas zonas escolares. Y estamos en contacto, maestro Enrique. Cómo no, maestro. Gusto en conocerlo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los amigos que nos escucharon amablemente en este espacio. Muchísimas gracias, Chucho. Creo que se acabó el programa y pues así nos despedimos en este programa, programa hablando de educación. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Buenas tardes.